todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público de un día precioso. ¿Por qué? Porque es viernes y hay sol, ¿qué más querés? Día lindísimo, 18 grados 6, la temperatura calentó un poquito, en la mañana estaba bien, pero bien fresquito. Ya estamos en mes 6. No, se me pasó, te digo, así. Como se te va a pasar el programa, porque tenemos un muy lindo programa con las últimas novedades en cuanto a política, actualidad, con un montón de invitados, un muy buen programa y el mejor equipo de la televisión argentina. Las mejores firmas están acá, los mejores periodistas los tiene Mami. No te vayas del programa, ¿Empezamos? Dale. Scioli firmó el decreto de revalúo rural y destrabó el tratamiento de la reforma fiscal. La mesa de enlace convocó a un lockout comercial por 9 días. Hoy vamos a hablar de los jóvenes y las redes sociales. Los chicos se aíslan, no se comunican. Viene la doctora en comunicación de la Universidad de París, Roxana Mordukowicz. Se presentaron amparos de personas que no pudieron comprar dólares basándose en derechos constitucionales. Para hablar del tema, invitamos al abogado constitucionalista Eduardo Barcesac. Y por último, Julio De Vido y Kicillof hablaron de Repsol. También desmintieron versiones que agitan el fantasma de la devaluación. ¡Qué miedo! Vamos a hablar de todo y soy mucho más, así que no te lo pierdas porque tenemos, como te decía, actualidad. Lo de Vido y Kicillof fue hoy al mediodía ya. Alfredo tiene toda la bajada como para entender un poquito en qué contexto se dan estas declaraciones, por qué son necesarias algunas veces salir y hablar. Y en realidad siempre hay que salir y hablar. Las cosas siempre están más claras cuando uno habla. Vamos con las vías de comunicación, hablando de hablar. Así es, sencillo y como el rancho, el sencillo de Alpargatas es con sentido público. Pones en Facebook que aparecemos nosotros, ¿sabías? Así. ¿Y con alpargatas o sin alpargatas? Sencillito de Alpargatas es mi rancho, sí señores, dice la copla. El Twitter es @tv_pública. Ahí tenés. Ahí tenés. Toma. tvpublica.com.ar, nuestra página web. Como siempre, podés ir a ver absolutamente todos los programas que están en la señal de televisión pública y nuestro mail es consentido @tvpublica.com.ar. Tú lo dijiste todo, toma mate, muy bien, señor. Qué raro tenerte acá, porque lo tenemos a Osval que empezó un viaje. Se nos fue, se nos fue para otros lados. Se enamoró de un gallo. No te puedo... Se no, enamoró no digas de un eso, gallo. porque la mujer se va a ofender. No, porque es el lugar. Te sentás acá y te pasan cosas. Y estás poseído. Estoy poseído. Le mandamos besos a Osval. Toda la semana que viene no va a estar para todos los fans de Osvaldo, que son muchos, no pasó nada. Se nos fue de viaje simplemente, así que bueno, habrá que poner pausa allí, reordenamos el equipo y empezamos con el Alfred. Pero antes vamos con las declaraciones que hacía Kicillof. Justamente hablábamos hoy de una conferencia de prensa en el contexto de YPF, en realidad, junto con De Vido, estaban allí explicando un poquito en qué condiciones habían encontrado la empresa, de qué manera iba a empezar la organización, la reorganización de la cosa, y por otra parte de campañas que aparentemente lanzan algunos medios de comunicación. ¿Será posible? Voy a distraer un segundo su atención por un tema que realmente me ha preocupado a mí y se trata de una nota que salió hoy publicada en el Cronista Comercial. En la Argentina, y los banqueros que en estos últimos años cosecharon grandes ganancias, sí, por supuesto, algunos querrán cosechar más ganancias con este tipo de medidas que pretenden crear. Con el boom de consumo, hoy ven como la confianza, ese activo frágil y tan volátil, vuelve a resquebrajarse. ¿Por qué? Porque dice la nota, titulando Lógica. No entiendo la lógica ni la necesidad de avanzar por un camino como este, dice la nota. Remarcó un economista de un banco privado. Qué inteligente este señor, que no mencionan. Los tontos somos nosotros. Dice, no entiendo para qué. Para quienes la necesidad de dólares que tiene el Estado son totalmente manejables. Claro, las necesidades de dólares que tiene el Estado son totalmente manejables. ¿Para qué vamos a especificar? Dice. De la deuda que está en mercado, no dentro del sector público. En 2013 tienen que pagar algo menos que 2.500 millones sin contar el cupón de PBI. El año siguiente estas necesidades bajan casi a cero. Entonces, ¿por qué tomaríamos una medida de estas características si todo el mundo sabe que no tenemos necesidades? Como todo el mundo sabe que no tenemos las necesidades, que esto no es el 2001, que fogonearon estos mismos bancos y que fogonearon estos mismos medios,
y que llevaron a los gobiernos a tomar medidas drásticas. Como saben que esto no va a pasar, lo que tienen que hacer es inventar trascendidos, medidas, proyectos que han espiado y han obtenido, fotógrafos que aparecen abajo de la mesa del ministerio, de los ministerios con cámara de fotos. Pero esto no existe. Esto no existe, es mentira. Y lo que llama la atención, y sí está reñido con la ética, es porque esto podría ser la tapa, la primera plana de un diario. Una noticia basada en una situación que no tiene ninguna razón para ocurrir y en hechos que no tienen ningún contacto con la realidad. Encontramos entre tantos papeles que empezamos a investigar, no hemos terminado, informes confidenciales de la compañía. Cuando vieron que el precio no era el precio internacional, ¿qué dijeron? Se los traduzco al español. Ya van a ver, dijeron. Ya van a ver. Dejamos de producir y entonces ese famoso autoabastecimiento se va a acabar. Y entonces esta gente va a tener que importar petróleo al precio mundial. Y cuando importe al precio mundial, vamos a ir a decirle, el petróleo interno sale $50, el mundial sale $100. Yo, si me pagás 70, 80, 90, saco más petróleo. Fue una política deliberada de desabastecimiento y achicamiento de la producción para forzar aumentos de precio. A punto tal que un documento que encontramos adentro de la compañía dice hasta qué día pensaban que iban a terminar de consumar esta política. Dice, principio de 2014, vaticinan, el precio interno, y esto era lo que presentaban por todo el mundo, va a estar igual que el precio externo. Pues tan poco petróleo le va a quedar a los argentinos que no van a tener otra que pagarlo a precio mundial. Bueno, parece ser que llegaron, empezaron a abrir los cajones y encontraron un montón de papeles y entonces mira cómo se me puso Kicillof. Te la regalo discutir con Kicillof, ¿eh? No, te la regalo, qué apasionado. Es muy interesante este último dato y te lo voy a traducir a aspectos cotidianos de cada uno de nosotros, fundamentalmente los que tenemos autos e íbamos a cargar nafta y te encontrabas que no había la nafta. Más cara. La más cara había. O no había nafta. A mí siempre me decían que estaba la más cara. La consecuencia de esta política que describió Axel Kicillof, viceministro de Economía, de no producir, tener menos petróleo, por consiguiente refinar menos. Refinar es agarrar el petróleo crudo y transformarlo en nafta y otros aditivos, pero en nafta. Por ejemplo, la refinería de Repsol, manejada, digamos la de YPF manejada por Repsol, estaban operando al 80% de su capacidad. A partir de que entró la intervención subió al 90% de la capacidad de refinación, o sea, de hacer más nafta. Por eso hay más nafta y va a haber mucha más nafta y por consiguiente va a haber menos cola en el sentido del abastecimiento. Después hay razones estructurales, que hay menos estaciones de servicios, que hay más autos. Que hay promociones de tarjeta de crédito para un día y entonces hay una estación de servicio que está repleta también. Bueno, digamos. eso es parte de una cuestión estructural, pero es muy interesante ver cómo una empresa privada, en este caso los españoles que manejaban YPF, Repsol, buscaban el desabastecimiento para presionar al gobierno y que suba el precio de las naftas. Un precio de las naftas que estén a nivel internacional. Esto es lo que estaba diciendo, es que se duplique el precio de las naftas. Esto es lo que estaba buscando, entre otras cuestiones, Repsol en su estrategia de cómo manejaba YPF. ¿Para qué? ¿Qué se logra con eso? Ganar muchísimo más plata para Repsol. Lo suponía, pero yo tengo que preguntar. Muchísimo más plata a costa de los consumidores. Esto es uno de los puntos, uno de los puntos del desguace y lo que hizo Repsol con YPF, de vaciar los pozos petroleros, de no invertir, de no buscar nuevas reservas, bueno, del vaciamiento que estaba planificado por Repsol sobre YPF para financiar su internacionalización. ¿Qué significa? Es sacar todos los recursos de YPF, o sea, sacar los recursos de Argentina, ¿para qué? Para invertir en el exterior, en otros países y de esta forma seguir creciendo y después dejar todo el problema para Argentina. Este es el punto sobre Repsol. El otro punto que mencionó Axel Kicillof está vinculado con el dólar. Durante todos estos días, además de explicarte algunas cuestiones del dólar, siempre te decía el tema de los rumores, el tema de las versiones, la generación de la histeria. Bueno, una vez más
a partir de una noticia diciendo que hay un proyecto de especificación. Ya el título es medio absurdo. ¿Qué significa un proyecto de especificación? Sí, la economía está especificada. Hay en algunos núcleos, en algunos sectores, y fundamentalmente el inmobiliario, que está dolarizado. Pero si vos ves la evolución en estos últimos 10 años de depósitos y créditos, se han especificado. Te doy un dato. En el 2001, depósitos y créditos del sistema financiero, entre el 60 al 65% estaban en dólares. Hoy apenas alcanzan el 15% depósitos y créditos. La deuda externa, los bonos argentinos, durante la convertibilidad del 2001, estaban arriba del 60-70% en dólares. Hoy es el 38% en dólares, o sea que se especificó. A nivel tendencial, la economía se ha especificado. Pero ¿qué sucede? Hay núcleos muy importantes, por ejemplo el inmobiliario, y después el circuito negro, el circuito informal, el circuito de la evasión, va al dólar. ¿Por qué? Porque no lo pueden registrar, no lo pueden tener en blanco, no pueden demostrar sus recursos, sus fondos ante la AFIP, y por eso van al dólar. Hay una presión muy fuerte de grupos exportadores, grandes grupos exportadores, de ciertos bancos y obviamente fogoneados por los grandes medios, de generar una situación de incertidumbre y de miedo vinculado a la necesidad de una mega devaluación. No es necesario. ¿A quién se refería? ¿Puntualmente se refería a algún medio en particular cuando hablaba de una operación orquestada por un medio? ¿De quién hablaba? Sí, ahí lo mencionó Axel Kicillof, que se estaba refiriendo al diario El Cronista Comercial, porque hoy lo sacó. También la columna empresaria del diario Clarín, escrita por Marcelo Bonelli, hacía referencia a este proyecto de especificación. Pero la verdad es digamos, conceptualmente, es decir, ¿especificación sobre qué? Si está especificado. Digamos, no es el escenario de la convertibilidad, la nefasta convertibilidad. Sí, pero el término te remite a un momento muy feo en la Argentina. A mí me parece que no es casual el término. ¿Se entiende lo que claro, digo? pero eso es político. Por eso digo, el tema de la confusión y la tergiversación que se buscaba con el tema de la especificación, yo te di 2 ejemplos vinculados con los créditos, los depósitos y la deuda, de cómo tuvo un ciclo de especificación. Clarísimo, y también en otras áreas. Después vamos a hablar de los recursos de amparo. Justo ayer te comentábamos con Alfredo el tema de este abuelito que había intentado comprar los $10 para sus nietos y no había podido, y a partir de allí presenta un recurso de amparo. Viene Eduardo Barcesat a hablar un poquito del tema, constitucionalista, genio absoluto, así que no te pierdas la charla con Alfredo y Eduardo. Vamos ahora a recordar a la mega estrella sensual, sexy, a quien todas las mujeres de la época querían parecerse. Hoy tendría 86 años. ¿De quién estoy hablando, Martín? De ni más ni menos que Norma Baker, más conocida como Marilyn Monroe. Monroe. El nombre artístico, que curiosamente ese nombre lo lleva porque Monroe era el apellido de soltera de la madre y Marilyn se lo propuso un productor. La vida de Marilyn Monroe es increíble, porque nació de un papá panadero que, ¿sabes? ¿Viste esos que tienen negocios en los estudios de televisión? Que los hay, cafeteros ambulantes o carritos. Sí, claro. El papá de ella era eso, y de una montajista, Gladys Baker, era la mamá, era montajista, se enamoraron y en un estudio nació Marilyn, o sea que de alguna manera una estrella existía. Otro mito de Marilyn, decían que nunca se operó. Mentira, se operó. ¿Qué? Se sacó un pequeño bultito que tenía en la punta de la nariz y se cortó un cartílago que está en el mentón para que le quedara un mentón más repingado. Una cosa que en los años 50 era poco habitual, porque las cirugías faciales, sobre todo, eran reparadoras cuando había accidentes y estas cuestiones, no tan estéticas. Había, pero no era tan habitual. Otra cosa que se dice que ella estuvo casada de movida con Joey DiMaggio, que era como si te dijera ahora Maradona. No. Antes se casó, otro mito de ella, se casó con el primer matrimonio de ella, con un constructor y digamos, un forjador de metal para aviones. ¿Y sabes qué hacía? Ya siendo ella conocida, famosa. Apenas, año 45. ¿Sabes qué hacía ella? Ella probaba paracaídas. A que te parezca mentira, fue su primera. No. Abría el paracaídas y hacía una suerte de prueba en un túnel de viento.
Eso porque el marido era un perverso. En el año 43 la descubre una revista, mira, exactamente la revista Junk, y le hace un primer plano y un cuerpo completo. A partir de ahí, hasta el 46 la llaman el sueño de los fotógrafos. Claro, porque era una mujer hermosísima. Hasta que en el 49 hace su primera tapa, y la primera tapa de Playboy, desnuda, aquella famosa tapa que ella está totalmente desnuda, de costado, sobre un fondo bordó. Sí, divina tapa, después recontraimitada por enorme cantidad de medios. Sí. Después, bueno, se casó, sí, con Joey DiMaggio, que era, como te dijera, el Maradona del béisbol. Se casó con Arthur Miller, el dramaturgo. Tuvo un romance tórrido con Yves Montand, el famoso actor francés. Y el final de ella es donde otra vez aparece una cuestión curiosa. Curiosa, digo, a los fines de la biografía, pero bastante nefasta a los fines de su vida. Ella termina suicidada, digo entre comillas, comete suicidio tomando pastillas para dormir y aparece muerta en un apartamento. Ahora, es el día de hoy que todavía se duda de que esa muerte haya sido voluntaria en el caso de tomar los remedios para suicidarse. ¿Por qué? Se la vinculaba directamente al clan Kennedy. Kennedy, casado, un católico, ¿no? Que no podía tener una affair con una rubia como esta. ¿Quién no podía? Decían en ese momento. Bueno, parece ser, algunos sostienen que Marilyn fue forzada a dormir para siempre. Lo cierto es que 1 de junio de 1926, cumpleaños, como bien dijiste, de esta mujer que hasta el día de la fecha sigue marcando tendencia increíblemente inolvidable, Marilyn Monroe. Vamos a darte ahora una noticia realmente triste, tiene que ver lamentablemente con otra mujer golpeada. En este caso, la víctima, 37 años, estaba en el momento de ingresar al sanatorio Güemes, tremendamente golpeada, embarazada de 5 meses. La noticia trágica tiene que ver, además de la golpiza, el haber perdido el bebé. En este momento está en coma, pero al llegar a la guardia alcanza a contar que quien la sometió a semejante tortura fue su marido, su pareja. Lo cierto es que la idea en realidad es aprovechar nuevamente una situación tan espantosa para alertar, para ver si podemos llegar a crear conciencia. ¿Quién mejor que Mariana Carvajal, que es una de las que mejor conoce este tipo de temática, para poder dar algunas cuestiones básicas como para que tengas en cuenta a la hora de cualquier situación de maltrato? Porque, digamos, la instancia de una terapia intensiva en cómo es la última, pero hay muchas cuestiones previas que a lo mejor uno no registra como maltrato. Muchas veces empiezan estas situaciones en los noviazgos entre adolescentes, y creo que hay que prestar atención, y también a quienes están alrededor, en este caso alrededor de los adolescentes, las madres, los padres, a ver cómo son esos vínculos. Muchas veces estos celos enfermizos que una puede interpretarlos como si fuesen un halago, ¿no? Porque decís, te celan tanto que te quieren tanto y te empiezan a controlar que esa pollerita no, porque es muy corta, que ese pantalón es muy ajustado, que no vayas a bailar con tus amigas, que no salgas, que no veas a fulana porque esa no me gusta. Bueno, ese tipo de... Sí, y hay un mensajito de que es por cuidado también. Por eso te digo que te quiero cuida, tanto, que te protege. O que te va a buscar a todos lados a los que vas. Para cuidarte. Medio que te está ahogando. Sí. Bueno, ese tipo de signos te tendrían que empezar a alertar a ver qué tipo de relación estás teniendo. Porque a veces son los primeros síntomas de una relación que después puede convertirse en un vínculo enfermizo y violento. Otras cosas, muchas veces durante el embarazo también aparecen los primeros signos de violencia. Es raro, uno lo mira desde afuera y dice, pero como en el embarazo sí, los relatos de mujeres que han vivido muchos años situaciones de violencia dan cuenta que empezaron durante el embarazo empujones a veces o algún otro tipo de situación de violencia física. Y también hay que tener y prestar atención cuando te ningunea, te desprecia, cuando piensa que todo lo que vos haces está mal, todo lo que vos decís no sirve para nada. Bueno, estos también son situaciones de violencia psicológica, verbal, que no la tenés que soportar. Yo creo que en la medida que se empieza a tomar conciencia, y a veces a una cuando está metida en esa situación le cuesta más ver, traducir que eso es violencia. Y a veces da vergüenza pedirle ayuda, porque conozco casos cercanos de mujeres profesionales, exitosas, que han soportado situaciones de violencia porque les daba vergüenza reconocerlas públicamente, porque cómo a mí me podía pasar. Y habían aguantado muchos años por los hijos, situaciones que a veces no eran tan graves, comillas lo digo, ¿no? Porque uno dice,
pero como qué es lo que soportabas. Y por ahí eran estos ninguneos, estos maltratos verbales, a veces un empujón, un sacudón. Nada de eso tenés que soportar. Al primer síntoma tenés que empezar a pensar que algo está mal y pedir ayuda. Y hay lugares donde pedir ayuda. Ahora vamos a dar desde el programa algunos teléfonos como para una primera orientación. Pero lo que hay que tener claro es que a veces nos da vergüenza o a veces no tenemos suficiente iluminación en ese momento para darnos cuenta que esas también son situaciones de violencia que no tenemos que soportar. No, pero es que además hay un círculo vicioso ahí. Porque como tienen tan baja la autoestima, porque te la van horadando, destrozando, creen que en realidad es una idea de ellas, que no son maltratadas, que en realidad a ellas les parece, o que porque se lo son merecen, tan poca cosa. o que se lo merecen. Que es muy interesante eso. Sí. Entonces, básicamente, además destacar que la gente que trabaja en las líneas que te vamos a dar ahora, una es la 137 y otra es la 911. 137... Es en la Ciudad de Buenos Aires. El 137 es para situaciones de emergencia. Cuando en situaciones desesperadas hay un móvil, una brigada que se acerca con personal de civil, con una psicóloga y personal policial, se acercan a tu casa y resuelven la emergencia. Eso es para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y para la provincia de Buenos Aires, un teléfono te va a dar fe de orientación. Es el 911 y lo que te decía es, básicamente, es toda gente que está recontraentrenada. No tenés que tener vergüenza de nada. Nadie te va a preguntar cosas que te hagan sentir mal. Nadie te va a decir algo que no corresponda. Nadie te va a poner a vos en tela de juicio. Y una cosita más. Estas situaciones se dan en lo que se llama el círculo de la violencia, ¿no? Empieza increyendo, primero puede ser una cuestión verbal, de desprecio, algún empujón, un golpe, y después viene el perdón, porque esto también pasa. Después él te puede llegar a pedir perdón, que va a ser la última vez, que te quería tanto, que nunca más, que por favor, y así uno cree, porque lo ama, que bueno, que nunca más va a suceder. Y se van repitiendo estos círculos y estas situaciones. El amor no tiene que matar. Si hay golpes, si hay violencia de por medio, no es amor. Eso es lo que tenés que entender, ¿no? Y que a veces cuesta entenderlo y que si esa persona que es violenta no hace algún tipo de tratamiento, no va a cambiar. Y eso también lo tenemos que aprender. Y la violencia, lamentablemente, son formas de resolver conflictos que se aprenden, que es cultural, que se transmiten y por eso es tan importante que en casa se aprendan otro tipo de vínculos, ¿no? Que no tengan que ver con la violencia. Clarísimo, María, muchísimas gracias. ¿Vamos con el revalúo con Alfredo? Sí, vamos con eso. Finalmente es ley el revalúo inmobiliario rural. ¿Por decreto al final? Primero, el gobernador Daniel Scioli firmó un decreto del revalúo, lo que habilitó a partir de una negociación política con sectores de la oposición, porque de esta forma querían hacer pagar el costo político al gobernador sobre lo que es el revalúo y su vínculo con el campo, se logra el quórum en diputados, ya con una reforma al proyecto que venía del Senado, porque ahora incorporó ese decreto de revalúo inmobiliario. Ahí en el proyecto global incluía también otros puntos de la reforma tributaria, incluso también la autorización para un mayor endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Finalmente es aprobado el proyecto en diputados y vuelve rápidamente al Senado. Se reunió el Senado pasada la tardecita de ayer, el Senado provincial, y dio aprobación a este proyecto que ya se transformó en ley después de unas presiones muy fuertes, violencia del sector del campo en forma verbal, con huevazos, interrumpiendo hace 3 semanas la posibilidad del debate democrático en la legislatura bonaerense, y que se suma a que después de aprobado este proyecto de ley, anuncian un paro de 9 días de comercialización de cereales en la provincia de Buenos Aires. Simplemente para reiterar una vez más, hace 15 años que no tenía ningún tipo de ajuste los campos más fértiles de Argentina y por consiguiente del mundo. Campos que desde el 2002 a la fecha se han multiplicado por 4, por 5, por 6 en dólares. La hectárea más barata puede estar en Pergamino
con suerte 12.000, 14.000, 15.000 dólares y además nadie vende, nadie quiere vender. Pero no venden porque no quieren, porque el negocio es tenerlo y muchas veces alquilarlo. Digo, que quede claro, no es que no venden porque no pueden o en fin, por cuestiones. Es un negocio fenomenal, el del campo es un negocio fenomenal. Obviamente que hay problemas cuando hay sequía, hay problemas cuando hay inundaciones, problemas cuando a veces no te sale bien la cosecha. Bueno, en todos los sectores económicos hay problemas, no son los únicos que tienen problemas. Digamos, a ver, siempre pongo el mismo ejemplo. Si los textiles hay un invierno que no es muy frío, ¿qué pasa con los que tenían los buzos o los que vendían pullovers? Y bueno, venden menos, entonces ¿qué van a pedir emergencia textil? No, pero bueno, esto es parte... Bueno, si a nosotros nos levantan el programa, pedimos emergencia televisiva. Bueno, finalmente, como te decía, salió el proyecto. La reacción del sector del campo es una vez más el tema de que se piensan privilegiados en la estructura económica argentina, pero es un proyecto que es muy tibio. Muy tibio, si uno cuando analiza y habla con especialistas tributarios, dice, bueno, obviamente que es mejor de lo que había, teniendo en cuenta 15 años, ningún tipo de ajuste en valores patrimoniales que crecieron muchísimo. Bueno, es un avance, pero tampoco es un avance extraordinario en el sentido de una progresividad fabulosa. Es mejor de lo que había. Gracias, Alfred. Después estamos hablando con Barcesat sobre el tema dólar y recursos de amparo. Ya estamos hablando de los adolescentes y no tan adolescentes, púberes y las redes sociales. Hay una nueva forma de relacionarse, hay otra forma de hacer amigos, de visitarse. De eso estamos hablando con una persona que sabe muchísimo del tema. Pero ahora vamos con un comercial que ha llamado mucho la atención. ¿Por qué, Martincho? Porque vos seguramente si seguís la NBA lo conocés a Kyrie Irving. Kyrie Irving, así es el nombre. Es un australiano, nació en realidad en Melbourne y se crió en New Jersey y juega para los Cleveland Cavaliers. El comercial es que este señor dice, disfrazame de viejito y llévame a jugar al básquet, a un básquet callejero. Yo hago todo mal y cuando menos se lo imaginen, empiezo a jugar como sé jugar, a ver qué pasa. Bueno, y ahí lo tienen. Hace de tío Drew. Insólito comercial. Insólito no solamente porque es impresionante verlo, sino porque el director de comercial es él. Ah, mira. Irving dirigió el comercial y ahí lo llevan. Y fíjate, empieza a jugar lo que se llama en street basketball y bueno, en el momento que menos te imaginas, el señor empieza a jugar tirando, acierta todo. ¿Ves? Ahí está como que dice, che, trajiste a tu tío, es muy viejo. Claro, mira quién vino a jugar. No lo pongas, ese yo. Dice, vení, entra vos, Carlos, ¿viste cómo es? Entra vos, y entra el señor. Y ahí lo ves, bueno, están los jugadores que no pueden creer que ese señor, todo maltrecho, ves, tira y tira mal, no hay forma de que emboque, hasta que empieza a correr y es realmente Kyrie Irving, ¿no? Que es un jugador de la NBA, muy joven, mira lo que es impresionante. Tira todo, emboca todo. Bueno, lo insólito, lo más impresionante del comercial es que lo dirigió él. Y otra cosa, es muy joven y no terminó todavía su carrera. Y le prometió a su papá que después de este comercial y del próximo verano se recibe en la universidad. ¿Sabías que muchos jugadores de NBA son estudiantes? Es una película, además, comercial. No, es un comercial, ¿De qué vende? Por lo el largo. Comercial. Ahí está, mira. Algún energizante, claro. Algún medicación para la tercera edad para estar espléndido. Una especie de animal que tira y emboca. Viene a ser el Max Berliner de... Nuestro Max Berliner. Claro. Bueno, genial. Un aplauso para don Irving. Muy lindo, señor. Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para más adelante? Bueno, hay una película que se llama Los Tres Mosqueteros que no es ni francesa ni estadounidense, es nuestra. ¿De tu mochila? De mi mochila. Me encantó. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Roxana Mordukowicz. ¿Cómo lo digo bien, Roxana? De las dos maneras. Gracias, Roxana, qué alivio. Doctora en Comunicación de la Universidad de París, pero mire usted qué paquetería. Roxana, a ver, niños, jóvenes, adolescentes, maquinitas varias, desde chiquititas así, pantallas más grandes. Lo cierto es que ya los padres no le vemos más la cara, están todo el tiempo frente a algún tipo de monitor, hablan lenguajes que nosotros no entendemos.
¿Es una nueva forma de relacionarse esta? Sí, es verdad que los chicos de hoy, los chicos que tienen menos de 18 años, viven en un mundo visual, en un mundo de pantallas. Fundamentalmente 3 pantallas. La de la televisión, la del celular y la de la computadora. Y cada vez más la del celular y la computadora, Exactamente. te diría, ¿no? Cuando el acceso, se dice en todo el mundo, que cuando el acceso a Internet sea más económico a través del celular, el celular va a ser la pantalla única. Porque el celular hoy les permite 2 de las funciones que los adolescentes más aman y desean, que es estar comunicados con los amigos y escuchar música. Cuando les permite además navegar por Internet, va a ser pantalla única sin ninguna duda. Pero, atención, y para los padres, nos sorprende todo esto, como decías vos, no le vemos las caras, pero las casas argentinas, y sucede lo mismo en todo el mundo, tienen más pantallas que medios gráficos o que libros y medios gráficos. Y esta es una decisión de los adultos. Más de la mitad de las casas argentinas tienen 2 televisores, pero el 40% compra un diario. Entonces, la decisión de que en las casas argentinas haya más pantallas que libros y medios gráficos es de los papás, con lo cual no nos puede sorprender que los chicos vivan en este mundo visual. ¿Y esto en qué cambia en sus formas de socializarse? Porque uno dice, es cierto que en la edad entran a la adolescencia o la preadolescencia, cada vez se encierran más en sus cuartos, ¿no? Te cierran la puerta y uno no sabe qué pasa del otro lado en la computadora, más allá que cada tanto entre a pispear, pero tampoco queremos invadirles demasiado su intimidad. Sí, ¿no? queremos, pero no podemos, bien. no nos dejan. Yo los invadiría feliz. Pero no nos dejan. No pero bueno, corresponde. ¿qué es lo que pasa, digamos, qué hacen con la computadora? Digo, se vinculan con otros amigos, buscan información. Uno tiene que tener ciertos cuidados en relación a, bueno, qué permisos darles, qué lugares, de qué forma también protegerlos a ellos. Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente los usos son muy distintos porque hay lo que se llama una privatización del uso de los medios y las tecnologías, es decir, un uso cada vez más privado. Como se equipa la habitación de los chicos desde una edad muy temprana y al multiplicarse la cantidad de medios en el hogar, ¿dónde va? La televisión vieja que los papás en el dormitorio ya no la necesitan porque quieren una más moderna, va a la habitación del chico, de la chica, del hijo, etcétera. Entonces es verdad que más equipamiento en la habitación es más consumo, más horas de consumo y más consumo en soledad. Porque una vez que cierran la puerta de la habitación es un territorio propio y autónomo. ¿Y a vos te parece bueno que tengan la tele en su No, cuarto bueno, los adolescentes? Aquí vamos. En edad escolar primaria, y este es el primer consejo que solemos dar siempre, y todos los especialistas en estos temas en todo el mundo. El primer consejo, edad escolar primaria, equipar lo menos posible la habitación con ninguna pantalla. Ni la de la televisión, ni la de computadora. Haber sabido que venías, le decía a los chicos que miren la tele. Bueno, o me ahorraba tantas discusiones. Varios amigos míos me dicen, mi hijo te quiere matar. Así que mejor que no le dijiste, tengo a alguien menos que me quiere matar. ¿Qué más? ¿Consejos así como para la compu? ¿Va a la habitación? No. Bueno, este es el tema. Obviamente que los chicos tienen que navegar y ver tele, pero en edad escolar primaria, en espacios de circulación colectiva, de circulación compartida, como la cocina, el living comedor, la pero sala. Pero no tiene la computadora en la cocina. Pues yo conozco muchos casos. ¿Sí? No, en el comedor, en un escritorito. Pero lo que no tiene que estar es la computadora en la casa, aun cuando reciban las netbooks. En el cuarto. Aun cuando reciban las netbooks, por ejemplo, que los chicos dicen, esta es mía porque me la dieron en el colegio, con el plan Conectar Igualdad, igual. Trabajá o jugá o hacé lo que quieras en espacios de circulación colectiva. Sobre todo en edad escolar primaria, con los adolescentes es otra batalla, pero es bueno hoy en día, por ejemplo, en edad escolar primaria, la mitad de las casas argentinas donde hay chicos, la televisión está en el cuarto de los chicos. Es mucho para un chico de primaria y la computadora es un 25%, pero está creciendo, obviamente que está creciendo. Entonces, este es el primer consejo, porque en espacios de circulación colectiva no necesitas abrir la puerta a algo que cada vez podés hacer menos como mamá o como papá, sino que podés pasar cada tanto por ese living, ese escritorio, que sea un escritorio, que sea no una cocina, que sea lo que pueda ser dentro de la casa, pero no la habitación. Segundo consejo, tratar de armar con respecto a la computadora esto yo lo recomiendo mucho, un código familiar, un código de uso que involucre a todos y que sea consensuado. Por ejemplo, nadie en esta familia está autorizado a visitar sitios web racistas, pornográficos o pedófilos. Nadie de esta familia está autorizado... ¿No generás la tentación con la prohibición de visitar justamente? Es algo que tenga filtros especiales que impidan el acceso. Los filtros sirven y en esos casos, en los sitios web de este estilo hay y son muy eficientes.
Nada equivale o equipara o mejora el diálogo, el buen diálogo. No, es como cuando vos le prohibís los mismos recaudos que tenés en la vida real, la que se llama offline, la tenés en la online. Perdón, si vos le tenés confianza y le decís no hables con nadie cuando salís, que vas a bailar, la misma confianza le tenés que decir cuando armás ese código y le decís nadie en esta familia da datos privados de uno en la web, ni yo, ni vos, ni nadie. Y si querés comprar algo, charlalo con los adultos de la casa, sean sus padres, sus tutores, sus tíos. ¿Qué pasa con las redes sociales, no? Porque en general los chicos están incorporados a redes sociales aún con menos de la edad que requieren, ¿no? Porque los padres accedemos a hacerles un perfil con un nombre y una edad que no es la que corresponde. Se está hablando de Facebook puntualmente. Sí. El principal uso en la Argentina y en el mundo de Internet, de la computadora. Los padres compran la computadora y ponen Internet en la casa por la escuela, para que pueda hacer la tarea, para que le vaya mejor. Pero sucede que el primer uso que hacen los adolescentes de Internet son las redes sociales, concretamente Facebook. Es verdad que la edad mínima para entrar y armar un perfil en Facebook es de 14 años. En el mejor de los casos, la mamá o el papá le arman un perfil porque quieren estar atentos y al tanto de lo que está pasando con un chico de 10, 11. En la mayoría de los casos, así que te puedes considerar una privilegiada, el chico solo falsea la edad y arma su perfil propio. A los 11, a los 12, antes esto no tiene forma, ni Facebook ni ninguna otra red social de controlarlo, porque una vez que vos falseás la edad es imposible controlarlo. Las redes sociales de cualquier manera no es para alertarse. Yo escribí ahora, por eso todo el tema, un libro, Los adolescentes y las redes sociales. ¿Es ese? Sí, es en el que básicamente esto es muy importante, en todo el mundo se probó. Cuando el adolescente arma su perfil en la red, está construyendo su propia identidad, porque la adolescencia es la etapa en la que el chico se pregunta quién soy y cómo me ven los demás. En lo que él decide subir a su perfil, en lo que decide omitir, se está preguntando qué quiero que los demás sepan de mí. Son ensayos online de lo que viven offline. O sea que realmente les ayudan las redes sociales a ensayar, a testear su personalidad. Sí, a ver, quizás no esté bien o no sea correcto, uno no debería hacerlo, pero... ¿Espiar? Sí, fijarse de repente, el ver de qué manera uno puede incorporarse a esas redes y chequear qué pasa ahí adentro, porque ser realmente amigo, es un uno puede mundo ser por amigo, eso, ¿no? De los por hijos. eso, yo no estoy de acuerdo en el espiar, yo creo en golpear la puerta, no creo en el revisar, pero es cierto que un adolescente necesita un control, sin lugar a dudas. Bueno. Y este universo tiene como determinados vericuetos que pueden llegar a ser muy peligrosos. Es verdad, hay que tener, como siempre decimos, lo primero que tienen que hacer los padres es estar al tanto de los consumos culturales de los hijos. No solamente con quién chatea, no para tener el nombre y apellido, pero para saber que con quien chatea son amigos o amigos de amigos, pero son conocidos. Y también hay que saber qué programas de televisión ve, qué música escucha. Hay que estar al tanto de los consumos culturales de los chicos, porque la cultura, la relación con los medios y la relación con las tecnologías define quién es un chico. Por la música que escucha, los programas de tele que ve, las historietas que lee, las películas que disfruta y los sitios web que visita, definen la identidad hoy de un adolescente y de un chico. Ay, Roxana, un tema que siempre nos preocupa como madres y como padres es el tema de los adultos que pueden camuflar su edad también y vincularse con nuestros hijos que son más niños o más adolescentes. ¿Eso hay alguna forma de prevenirlos a ellos o en este diálogo que vos decís de mantener en torno al uso de las redes sociales? Lo primero que hay que hacer es hablar con ellos y tratar de que chateen en las redes sociales o que acepten a gente que ellos conocen. Y definitivamente que no se encuentren nunca solos con alguien que conocieron en la web. Quieren encontrarse con esa persona de la mano de un adulto, un hermano mayor, una mamá, un papá, un tío, quien sea, pero siempre de la mano de un adulto. Para cerrar, Roxana, a ver, lo que yo entiendo de lo que vos estás hablando es ni más ni menos que límites, básicamente. O sea, que a veces no suena muy psicoanalizado y en esta era de tanta palabra, a veces el decir, acá no porque lo digo yo y son mis reglas, muchas veces está mal visto, pero me parece entender que básicamente lo que estás diciendo vos tiene que ver con eso. Sí, primero dije el diálogo, ¿no? Por supuesto. El diálogo y el límite, sí, efectivamente. Para los chicos, hasta dónde puedo es parte de la dinámica familiar. Y hace bien tener un límite, además. Absolutamente, pero es el mismo límite que teníamos nosotros con hablar 2 horas por teléfono cuando o era la tele, los programas que hablábamos, que nos dejaban Sí, pero nosotras dos no nos dejaban ver algunos programas y quedamos traumatizadas. Yo quiero que lo sepas. Pará, bueno. Pero en casa, vos ya lo contaste que te ibas por ahí, yo también me iba por ahí a ver esos programas que no nos dejaban. La grieta para poder hacer eso que nos prohibían. Bueno, eso es la transgresión. Claro, esa es la transgresión típica del adolescente, que es su territorio y él está desafiando
límites todo el tiempo. Pero es deber de los adultos ponérselo, incluso con sus consumos culturales. Roxana Mordukowicz, aquí está entonces su libro, súper interesante la temática. ¿Qué encontramos acá? ¿Es una especie de guía para papás? Una guía y entender por qué los adolescentes dicen, ese fue el origen del libro, por qué los adolescentes dicen, si no estás en Facebook, no existís. Ok. Yo no existo, mira, me acabo de dar cuenta de que no soy nada. Pero no sos adolescente. Pero no sos adolescente. Soy una niña, te lo pido, trabajo en televisión, no paso los 20. Corten, el bloque que viene, ya llegó Don Barcesat, lo veo por allí, tenemos eso y un montón de información más. No te vayas.